Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, tardes o noches, sea cual fuere la hora en que están viendo este video. Espero que estén bien. Hoy día quiero llevarles hasta sus hogares el tema del culteranismo con el conceptismo perteneciente al movimiento barroco de la literatura española. Haremos entonces una pequeña pausa para entender por qué es que esos dos movimientos o corrientes fueron tan opuestas, ¿no? Cada una de estas tiene obviamente representantes muy propias y con un estilo muy marcado que vamos a conocer hoy. Pero primero tenemos que ver los rasgos generales, los rasgos que comparten ambos. Dice aquí: el estilo barroco es un producto del arte científico e intelectual propugnado por el manierismo y una consecuencia del agotamiento de los modelos clásicos de prosa y verso establecidos por el Renacimiento. Hay que entender una cosa aquí, y es que el barroco surge gracias a la crisis, al desgaste del Renacimiento. Todo implicó en este cambio, en esta transformación, en este paso de la humanidad de aceptar el barroco como movimiento. No solamente en la literatura, sino también en la cultura, en lo social, inclusive se devuelve un poco el poder que tenía antes la iglesia, como ustedes ya les comentaba. ¿Por qué? Porque algunos pensadores sugirieron que el Renacimiento había fracasado después de provocar un cambio en la sociedad, ¿no? Hubieron rasgos de lo social y también dentro de la literatura que hizo que este periodo llamado Renacimiento tenga una especie de fecha de vencimiento, y se dice que en ese tiempo ya hubo un momento en el que dijeron: hasta aquí el Renacimiento, ¿no? Estábamos mejor antes, no éramos tan felices, pero estábamos mejor que ahora, ¿no? Volvamos a lo anterior. Entonces es un intento de volver a la Edad Media, un poco más de libertades, obviamente, ¿no? La tendencia y el artificio, el ingenio, la artificiosidad complicada, el arte de minorías, la sobreabundancia de adornos, son algunos rasgos que comparte también culteranos y conceptistas. Estos son los puntos comunes, ¿no? Búsqueda de lo nuevo y lo extraordinario para excitar la sensibilidad y la inteligencia y provocar la admiración. Obviamente, ¿no? El barroco buscaba la admiración, que el lector se sorprenda. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento habían surgido algunos escritores que en sus relatos normalmente eran muy sobrios, ¿no? Muy sofisticados. Inclusive del pueblo, cuando no eran cultos, cuando no conocían de los términos que se estaba hablando, era muy difícil de entender la belleza de esos relatos, ¿no? Tenían una abundante belleza, ya que, como les decía, emulaban los modelos clásicos, ¿no?, de la literatura grecolatina. Les decía, ¿no?, Homero, Eurípides, Esquilo, Virgilio, etc. En cambio acá ellos buscan otra forma de llamar la atención del lector, y es excitando justamente la sensibilidad y la inteligencia, ¿no?, estimulando. Gusto por la dificultad, vinculada con la idea de que si nada es estable, todo debe ser descifrado. No descifrado en el sentido mismo de la palabra, sino que las oraciones estaban ahí, pero eran muy difíciles por su estructura. Ustedes recuerdan las figuras literarias, cuando utilizaban, recuerdan el hipérbaton, que era la alteración del orden lógico gramatical, ¿no?
y se hacía para que calce la rima de un verso con el otro, ¿no? Bueno, aquí lo utilizaban no con esa finalidad, sino con la finalidad de que sea inestable en la lectura. De modo que tú estés leyendo un texto y lo veas desordenado y te detengas y le prestes más atención. Por eso es que es tan difícil leer, por ejemplo, a Quevedo en las obras que surgieron en este periodo. Porque ellos decían que debe ser difícil leer. Debe tener la misma dificultad que ha tenido el escribirlo. O sea, el lector debe ser alguien que se esfuerce tanto como el escritor. Eso es lo que planteaban ellos. Y obviamente el pesimismo, ¿no? Subjetivismo individual y capricho personal en lugar de lo clásico. Querían ellos crecer individualmente, ¿no? Ellos pensaban que no, no hay no hay que seguir las normas clásicas. Ellos decían que era una especie de rebeldía contra lo que los obligaba a mantener un estilo, ¿no? Seguir normas, ¿no? La rebeldía para ellos era en la escritura seguir su propio capricho personal, ¿no? Sus propias formas de escribir. Querían ser innovadores. Y de innovadores tenían muy poco porque en realidad utilizaban solamente sobreabundantes figuras literarias, embruteciendo un poco los párrafos, los versos de los poemas y haciéndolos que percibir su belleza sea una tarea casi imposible. Las tendencias. Estos rasgos característicos del estilo barroco se han considerado como un común denominador de los autores de la época, ¿sí? Los que he mencionado antes. Pero no todos los autores siguieron el mismo camino ni utilizaron los idénticos recursos. Dentro de la literatura barroca se pueden distinguir dos estilos o tendencias muy marcadas. El culteranismo, o también llamado gongorismo, porque estaban comandados por Luis de Góngora, y el conceptismo, que estaban comandados por de Quevedo. Si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptismo, que una pertenece a otra, pero normalmente se decían que las dos actúan de manera independiente, opuestamente también, ¿no? Tenemos aquí el culteranismo, poseyó en su carácter burlesco formado a partir de la palabra culto o cultivado, por eso se llama culteranismo, de culto, y de hecho supone la fase final de la evolución de la poesía renacentista española instaurada por Garcilaso de la Vega. Es una continuación, mezclado con luteranismo, que era la deformación de Luterano. ¿Recuerdan al personaje Martín Lutero, el reformista que les hablaba yo? Bueno, él planteaba que se debía cambiar algunas actitudes, actividades y prácticas que la iglesia venía realizando, ¿no? Porque iban en contra de la doctrina cristiana, por parte de sus opositores para presentarlo como herejía estética frente al estilo llano de Lope de Vega. Las características, aquí tenemos a Góngora, el cultismo, el neologismo, el hipérbato y la metáfora las dominó Góngora como ningún otro poeta. Góngora lleva sus últimas consecuencias el enriquecimiento del lenguaje por la inventiva. Es el proveedor de los máximos neologismos que sorprenden y que confundían. Góngora, este hombre extremadamente inteligente, que obviamente tenía una gran capacidad para crear. Góngora escribió mucho y de lo que escribió ha quedado huella, no por su belleza, sino más bien por la dificultad al leer a este personaje. Un poeta que utilizaba abundante hipérbato, que es justamente la alteración lógico-gramatical de las palabras, ¿no?
la metáfora, utilizaba abundante metáfora, y los neologismos, que justamente es inventar palabras de acuerdo con algunas tendencias. Su hiperbatón es bien violento y atrevido que el de otros predecesores, llegando al abuso cuando se trata de colocar el verbo al final de las oraciones o de separar los elementos lógicamente encadenados por el sentido de la concordancia. Del uso y aún del abuso de metáfora hace Góngora su máxima virtud. Todo lo que la naturaleza existe lo realza nítido y se intensifica en el juego metafórico del cordobés insigne. Se puede eludir más bellamente un pájaro llamándolo la citara de plumas. Citara es parecida a la guitarra, ¿no? En lugar de decir pájaro, por ejemplo, decía citara de plumas. Entonces se dan cuenta cómo utilizaba ciertamente palabras bellas, ¿sí? Para representar cosas o animales que normalmente se podían decir con palabras, ¿no? Decir pájaro, ¿no? Pero él prefería todo trastocarlo o sustituirlo por metáforas, ¿no? Comparaciones. Las características internas del cultismo de Góngora o culteranismo son la melancolía y el gusto por el contraste. El culteranismo aspira a crear un mundo de valores sensoriales de belleza absoluta. Para ello se vale de los mismos recursos de la poesía renacentista de origen clásico e italiano, pero sometiéndolos al proceso de distorsión o exageración típico del estilo barroco. Al igual que la lírica del siglo XVI usa metáforas, neologismo, hiperbatón, soluciones mitológicas, pero con gran confusión e intensidad. Profusión. En realidad, Góngora intentaba siempre captar lo sensorial. Él escribía para los sentidos, para que tú captes todo a través de los sentidos. Te lo describía de manera que tú podías, por medio de tus sentidos, ¿no? Te describía los olores para que tú los sientas, que lo hueles, ¿no? Las texturas para que tú sientas que lo sientes, ¿no? Que estás ahí tanteándolos. Te presentaba las imágenes como para que tú te las imagines e imagines sobre todo que estás viéndolas. Y así. O sea, Góngora era muy sensorial. Sí, el culturalismo intensifica los elementos sensoriales, preocupado por el preciosismo y la artificiosidad formal a través de la metáfora, la adjetivación, el hiperbatón forzado y los efectos rítmicos y musicales del lenguaje. Era muy musical. El conceptismo, aquí está de Quevedo, que por cierto él escribió un poema a Góngora por su nariz, ¿no? Y le puso a una nariz, no sé si se los he leído. La estética renacentista tiene un origen remoto en la poesía cortesana del siglo XV, tanto en el uso de su glosa como en el desarrollo de la literatura emblemática y didáctica. Obligado a utilizar frases breves y conceptuosas, impulsaron la evolución de la poesía hacia fórmulas conceptistas. Él era más breve, pero no por eso más fácil de leer. En esa abreviatura, en esa brevedad, él escribía mucho más, a mi gusto, mucho más difícil que Góngora. El auténtico maestro del conceptismo fue Francisco de Quevedo, que ves en pantalla. El conceptismo se caracteriza por la elipsis y la concentración de un máximo de significado de un mínimo de forma. Juega constantemente con las palabras y cada frase se convierte en un acertijo por obra de los grandes y diversos mecanismos de la retórica. Los conceptistas escriben para la inteligencia, no para los sentidos. En cambio, los culteranos lo hacen, sí, para los sentidos, ¿no? El conceptismo entonces prima el fondo sobre la forma, al contrario que el culteranismo. El conceptismo da importancia a la claridad, ¿no? En el laconismo es brevedad, en la precisión. Hay frases lacónicas muy ingeniosas, pero que carecen de precisión y de claridad. El conceptismo busca la condensación descriptiva
expresiva, abusando a veces de la polisemia, la elixis, las oposiciones de contrarios, la antítesis y las paradojas, ¿no? Utiliza abundante paradoja, abundante antítesis, ¿no?, que ya hemos visto, y abundante elixis. El estilo barroco entonces apunta a finales del siglo XVI y primeros años del siglo XVII, pero persiste aún en la mayoría de los autores el estilo natural del Renacimiento, como por ejemplo entre ellos Miguel de Cervantes, a caballo entre los dos siglos, entre el Renacimiento y el Barroco. Cervantes no se inclinó por ninguno de los dos de manera plena, sino que entre los dos jugueteaba, ¿no?, los dos movimientos. Ciertamente su obra es extraordinaria. La más conocida de ellas es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El primer tercio del siglo XVII se forma el estilo barroco y ese momento de cumbre entre las dos luchas entre culteranos y conceptistas, aunque todos coinciden en el abandono de la naturalidad y la norma suprema del arte, que hasta entonces coincidía. A mediados del siglo XVIII el barroco está definitivamente consolidado, lo que comenzó como parte de minorías adquiere ahora la máxima popularidad. Pero en el año 1681 llega el final del barroco con la muerte de Calderón de la Barca, que ves en pantalla, y se decae mucho el estilo. El culteranismo ya solo sabe repetir trópicos y la literatura se vuelve vulgaridad y fragosa pedantería, ¿no? Bien entrado el siglo XVIII, la influencia de la literatura y de las corrientes estéticas francesas instauran el reinado del neoclasicismo en España, ya lo veremos su movimiento. Vamos a ver algunas diferencias. Culteranismo, Góngora. Conceptismo, Francisco de Quevedo. Culteranismo centrado en la forma, o sea, en la complejidad del orden sintáctico, en la alteración del orden normal de la colocación de la frase, o sea, abundante hipérbaton. Y la palabra está al servicio de un contenido conceptual y emocional. El conceptismo de Quevedo da más importancia al fondo que la forma. La poesía conceptista es poesía de contenido, es asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Esto lo voy a explicar en clase, por si acaso. El culteranismo, vocabulario muy ornamental, ¿no?, ostentoso, es decir, gran abundancia de figuras como hipérbato, imágenes, metáforas, neologismos, alusiones mitológicas, elementos decorativos, sensoriales, ¿no?, para crear una impresión de belleza. En cambio, el conceptismo opera especialmente en el pensamiento abstracto, o sea, en cosas que no puedes ver ni tocar, ¿no?, por lo cual se sirve de ingeniosas antítesis, paradojas, laconismos, de doble sentido, asociaciones de ingeniosas de ideas o palabras, ¿no? También utiliza el calambur. Recuerden que es el calambur el juego de palabras por la reagrupación y agrupación de sílabas. Ahí tenemos el culteranismo, juego de palabras, y el conceptismo, juego de pensamientos. Aquí en el culteranismo tenemos la búsqueda de la belleza absoluta por valores sensoriales, y el conceptismo para excitar la inteligencia y provocar admiración. El culteranismo interesa por la belleza de la imagen y el conceptismo por la belleza al decirlo, ¿no?, la agudeza al pensar y la agudeza al decir. Se interesa en valores fónicos, sensoriales, y aquí en el ingenio, en el conceptismo. Culteranismo se expresa en poesía y conceptismo se expresa también en la prosa. Culteranismo solo se expresa en poesía, ¿no? Góngora no escribe nada más. Culteranismo es un arte de minorías. Conceptismo estaba en el espíritu sutil e ingenioso español. Geográficamente se encontraba en el sur el culteranismo y el conceptismo en el norte y el centro de España. Culteranismo, por último, escribían para los sentidos y el conceptismo para la inteligencia. Bien, hasta aquí, chicos, nos vamos a quedar. Espero que os haya gustado este vídeo. Muy rápido lo he tratado de hacer para que lo entiendan. Nos vemos en la clase. Cuídense mucho. Bye bye.